Cuando Sofía encontró a Lucas parado en la sala de estar, la luz de la lámpara de lectura apenas iluminando su perfil, supo que la noche sería diferente. No era el cansancio normal de quien pasaba largas horas en la Universidad Politécnica, donde ambos trabajaban en investigaciones de biotecnología. Era una quietud tensa, algo que ella no había visto antes en todos esos años juntos. Él se dio vuelta, pero sus ojos, generalmente cálidos y llenos de vida, estaban fríos y distantes, como si miraran a través de ella sin verla realmente. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el ambiente, una tensión que cortaba el aire como un cuchillo. Ella trató de sonreír, de actuar como si todo estuviera bien, pero su voz salió temblorosa cuando intentó preguntarle qué pasaba. Lucas simplemente desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. El silencio entre ellos era ensordecedor, y Sofía sintió que cada segundo que pasaba la alejaba más de él. Sabía que algo malo estaba por venir. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. La culpa empezó a trepar por su garganta como hiedra venenosa. Lucas apenas respondió cuando ella mencionó el Congreso de Ciencia que se acercaba, desviándose hacia el despacho de la casa, un espacio que él raramente usaba durante la semana. Cuando la puerta se cerró con un clic seco, Sofía sintió un nudo en el estómago que la hizo tambalearse. En los últimos días, Lucas había estado irritable y distante, pero esta rigidez era completamente nueva para ella. Sentada a la mesa del comedor, con su copa de vino sin tocar, ella intentó concentrarse en los informes que tenía que revisar para el trabajo, pero solo pasaba los ojos por las páginas sin realmente leer nada. Las palabras se mezclaban unas con otras, formando manchas negras sin sentido. Su mente estaba en otro lugar, tratando de entender qué había cambiado entre ellos. ¿Cuándo exactamente había empezado todo a derrumbarse? ¿Había sido hace semanas, meses o tal vez años? Sofía no podía precisar el momento exacto, pero sabía que algo fundamental se había roto. Y lo peor de todo era que ella sabía exactamente quién lo había roto. El silencio era aplastante, como si las paredes mismas estuvieran presionando contra ella, quitándole el aire de los pulmones. Sofía presionó su oído contra la puerta de roble del despacho, esperando escuchar el sonido de un suspiro profundo, la señal de que la paciencia de Lucas se había agotado, pero solo había más silencio. Lucas nunca se aislaba de esta manera, ni siquiera después de las peores discusiones que habían tenido en todos sus años de matrimonio. La frustración comenzó a hervir dentro de ella, mezclándose con el miedo y la culpa que ya la consumían. Si él sabía algo, ¿por qué no la confrontaba directamente? ¿Por qué este juego de silencios y miradas frías? Sofía empezó a caminar de un lado a otro de la sala, mordiéndose las uñas, un hábito nervioso que había abandonado años atrás, pero que ahora regresaba con fuerza. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Necesitaba saber qué estaba pensando Lucas, qué sabía exactamente, pero no se atrevía a preguntarle directamente. Sus dedos tocaron el teléfono celular en su bolsillo, vacilantes y temblorosos como hojas en el viento. Intentar contactar a Daniel, su colega de laboratorio y amante secreto, sería demasiado obvio si Lucas estaba sospechando algo, si ya tenía dudas sobre su fidelidad. Ella forzó su respiración, tratando de calmarse, diciéndose a sí misma que tal vez solo estaba cansada, que estaba dejando que su paranoia la dominara. Pero en el fondo, la náusea constante que sentía en el estómago le decía lo contrario. No era solo nerviosismo, era terror puro. Sofía sabía que había cruzado una línea que no debía haber cruzado, que había traicionado la confianza de un hombre que la amaba incondicionalmente durante años. Y ahora, parada en medio de su propia sala, se sentía como una extraña en su propia casa. El peso de sus mentiras la estaba aplastando lentamente, y no había forma de escapar de ello. A las 10:50 de la noche, su teléfono celular vibró de repente, rompiendo el silencio opresivo que llenaba la casa como una niebla espesa. Era un mensaje de Daniel que decía simplemente: «Todo listo, en la misma suite». Sofía sintió que su corazón se aceleraba al leer esas palabras. Sus manos temblaban mientras escribía una respuesta breve. «Sí, solo estoy un poco cansada. Te veo mañana». Después de enviar el mensaje, lo borró inmediatamente de su historial de conversaciones, como siempre hacía para no dejar rastros. Bebió el resto del vino de un solo trago, sintiendo cómo el líquido amargo bajaba por su garganta.
Mañana tendría su escape, su momento de libertad lejos de la tensión que ahora dominaba su hogar, pero la sensación de que no era realmente un escape, sino más bien un ajuste de cuentas inevitable, era cada vez más fuerte. Algo malo iba a pasar, podía sentirlo en sus huesos, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Al día siguiente, ella se obligó a actuar con normalidad, como si nada estuviera fuera de lugar en su vida perfectamente ordenada. Besó a Lucas en la mejilla por la mañana, le serví su café como siempre hacía, y luego inventó una excusa que sonaba convincente. Voy a encontrarme con Elisa para revisar el artículo para el Congreso. Ella está pasando por un día difícil y necesita apoyo moral. Lucas estaba sentado en el sofá, con su tableta en la mano, revisando datos y gráficos de sus investigaciones. Él apenas la miró cuando ella habló, sus ojos fijos en la pantalla brillante. «Dile que le mando un abrazo», murmuró él, sin desviar los ojos de lo que estaba leyendo. Sofía esperó un momento, casi deseando que él la detuviera, que le preguntara más detalles, que mostrara algún signo de sospecha o preocupación. Pero él no lo hizo. Simplemente siguió mirando su tableta como si ella no existiera. Esa indiferencia dolía más que cualquier acusación. Con las llaves en la mano y el bolso colgado del hombro, ella salió de la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. El destino de su viaje no era la casa de Elisa, como le había dicho a Lucas, sino un apartamento de alquiler de lujo en el barrio de Santa Teresa, el lugar discreto y elegante donde ella y Daniel se encontraban regularmente desde hacía meses. Durante el trayecto en su auto, Sofía intentó no pensar demasiado en lo que estaba haciendo, en las consecuencias que esto podría traer. Se concentró en la carretera, en las señales de tráfico, en cualquier cosa que pudiera distraer su mente de la culpa que la carcomía por dentro. La ciudad pasaba por su ventana como una mancha borrosa de colores y sonidos. Cuando llegó al edificio y estacionó en el sótano, sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto completamente blancos. Respiró hondo varias veces antes de bajar del auto. Cuando entró en la suite del apartamento, Daniel ya estaba allí esperándola, recostado en el sofá con una sonrisa en su rostro que normalmente la tranquilizaba. Pero hoy era diferente. Sofía no podía relajarse. No podía dejar de pensar en Lucas y en cómo había actuado la noche anterior. Lucas ha estado actuando de manera extraña, ella admitió en voz baja, con la voz quebrada por la preocupación. Daniel rió, llamándola paranoica y diciéndole que estaba imaginando cosas que no existían. Trató de calmarla, de decirle que todo estaba bien, que Lucas no sospechaba nada, pero Sofía no estaba tan segura. Mientras Daniel la guiaba suavemente hacia la cama, tratando de tranquilizarla con besos, algo extraño sucedió. La luz del apartamento parpadeó de repente, como si hubiera una falla eléctrica en el edificio. En ese momento, el enorme televisor OLED que colgaba en la pared de la sala se encendió de repente por sí solo, sin que nadie hubiera tocado el control remoto. En la pantalla no había ninguna película ni ningún noticiero de la tarde. Había una imagen de satélite con zoom acercado de la calle exacta donde ellos estaban en ese momento. Sofía sintió que su sangre se congelaba. Luego, la pantalla se dividió en dos, mostrando la cama, el dormitorio y a Daniel y a ella de pie en medio de la habitación. Era una transmisión en vivo de ellos mismos. Sofía retrocedió tambaleándose, sintiendo que su estómago caía al vacío. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de terror absoluto. La pantalla mostraba lo que parecía ser un feed de las cámaras de seguridad internas del apartamento, mostrándolos a ellos en tiempo real. Cada movimiento que hacían aparecía en la pantalla gigante. Sofía sintió que las piernas le fallaban, que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Esto no podía estar pasando realmente. Su corazón comenzó a latir descontroladamente, tan rápido que pensó que se le saldría del pecho en cualquier momento. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de pesadilla horrible de la que pronto despertaría. Pero la transmisión en la pantalla estaba completamente nítida y clara, mostrando cada detalle de la habitación con una calidad perfecta. Entonces, Sofía lo entendió todo de golpe. El proyecto Caín, la investigación de tecnología avanzada en la cual Lucas y ella habían estado trabajando durante años, sería presentado a nivel nacional en el Congreso dentro de 2 semanas. Lucas, que era un maestro en ingeniería de sistemas y un genio en programación, había usado la tecnología de transmisión satelital del proyecto para atender esta trampa elaborada. Había planificado todo esto meticulosamente, cada detalle, cada paso. Sofía
Agarró su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Lucas con dedos que apenas le respondían. Él contestó al segundo timbre con una voz que sonaba demasiado tranquila, demasiado controlada para la situación. «Lucas, por favor», ella susurró con una voz tan débil que apenas se escuchaba, quebrada por las lágrimas que empezaban a brotar de sus ojos. Él rió al otro lado de la línea, una risa fría y calculada que le heló el sangre. «Ah, yo no hice nada, Sofía. Tú lo hiciste. Tú tomaste todas las decisiones que te trajeron hasta aquí». Sus palabras eran como cuchillos. «¡Tú planeaste todo esto!», gritó ella, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. La voz de Lucas se volvió aún más fría, más distante. «Tú hiciste tus elecciones, ahora vive con las consecuencias de lo que decidiste hacer». Y con esas palabras finales, la llamada quedó en silencio. Lucas había colgado. Daniel se apresuró a apagar el televisor, pero ya no importaba. El daño ya había sido hecho. La comunidad científica completa, los colegas de la universidad, los patrocinadores del proyecto, probablemente todos ya habían visto la transmisión. La reputación de Sofía estaba destruida, su carrera arruinada en cuestión de segundos. Sofía se desplomó en el suelo, con las piernas demasiado débiles para sostener su propio peso por más tiempo. Lucas no había gritado, no había suplicado venganza, no había hecho ninguna escena dramática. Simplemente la había dejado ir, le había dado suficiente cuerda para que ella misma se ahorcara con sus propias acciones. Y esa calma controlada, esa frialdad calculada, era la peor humillación de todas. Era peor que cualquier grito, cualquier insulto, cualquier golpe. Sofía condujo de regreso a su casa como pudo, con la respiración entrecortada y el terror llenando cada parte de su ser. Las lágrimas corrían por sus mejillas, nublando su visión mientras manejaba por las calles oscuras. Cuando llegó, la casa estaba completamente a oscuras, excepto por una luz que venía del despacho. Sabía que Lucas estaba allí esperándola. Con pasos lentos y pesados, entró en la casa que ya no sentía como su hogar. Lucas estaba sentado en su sillón favorito de cuero, no con rabia visible en su rostro, sino con una expresión de aburrimiento, como si no valiera ni siquiera su furia, como si fuera algo insignificante. El bolso de Sofía se resbaló de su hombro y cayó al suelo con un ruido sordo. Él tomó un sorbo del whisky que tenía en su mano, saboreándolo lentamente antes de hablar. «No puedes entrar aquí y llorar como si fueras la víctima de esta situación, Sofía. Tú no eres la víctima». Sus palabras eran como piedras. «Puedo explicar todo esto», ella susurró con débiles a voz, sabiendo que cualquier explicación sería inútil. Él rió, un sonido seco y amargo que no tenía nada de humor. ¿Explicar? El comité científico completo lo vio, Sofía. Todos nuestros colegas, todos nuestros superiores. Tu cara apareciendo en tiempo real con tu amante. Respiró hondo antes de continuar. Intenté hablar contigo durante años. Te pregunté si eras feliz, si todavía me amabas, si había algo que yo pudiera hacer diferente. Y tú mentiste una y otra vez. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta gruesa, arrojándola sobre la mesa de centro frente a ella. Sofía miró y sintió que su estómago se revolvió violentamente. Eran papeles de divorcio, preparados profesionalmente con todas las firmas necesarias. La voz de Lucas era baja pero firme, sin ninguna emoción. Preparé estos papeles la semana pasada, sabía que esto iba a terminar de una u otra manera. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Por favor, Lucas, su voz falló completamente, quebrada en sollozos. Tú no cometiste un error, Sofía. Él dijo con sus ojos oscurecidos por algo que ella no podía identificar, tal vez dolor, tal vez decepción. Tú hiciste una elección consciente. Una y otra vez elegiste mentirme, elegiste traicionarme. Tomó las llaves de su auto de la mesa y el tintineo del metal resonó en el silencio sepulcral de la casa. Tienes hasta las 5 de la tarde de hoy para firmar esos papeles. Después de eso, mis abogados se encargarán del resto. Sin decir nada más, sin mirarla una última vez, Lucas caminó hacia la puerta y salió, dejándola completamente sola. Sofía se desplomó en la silla, temblando incontrolablemente, mirando fijamente los papeles de divorcio que yacían frente a ella. No podía creer que esto fuera real, pero lo era. Y todo, absolutamente todo, era su culpa.